Hola, buenas tardes. Aquí tenemos otro webinar más de Hablan las socias, esta vez por socias del área de mujer en óptica y fotónica. Contamos con dos protagonistas. Primero, Ana Isabel Garrigues, eh, que es estudiante de doctorado en la Universidad de Valencia. Y luego María Sagrario Millán, catedrática de la Politécnica de Cataluña. Así que bueno, sin más, dejo que empiece Ana y así tenemos más tiempo para escucharles a ellas. Estás muteada, Ana. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Bueno, nada, decía que primero que nada, muchas gracias por la presentación. Y nada, como han dicho, soy Ana Garrigues y llevo unos meses desarrollando mi tesis en el Laboratorio de Fibras Ópticas de la Universidad de Valencia. He titulado mi charla Automecánica en fibras ópticas, qué y cómo podemos medir, porque en nuestro grupo de investigación utilizamos las fibras ópticas como plataforma para pues, investigar en ciencia básica. Sin embargo, más allá de ver las fibras ópticas como guías de ondas electromagnéticas, que creo que es la visión convencional que se tiene de estas, eh, también las vemos desde una óptica diferente. Las vemos también como guías para ondas mecánicas. Es decir, hacemos óptica, pero también hacemos acústica. Y la interacción entre estos dos tipos de ondas nos posibilita abrir el paraguas de las aplicaciones y la investigación que podemos hacer con estas fibras. Entonces, el punto del que partimos es de que la luz y el sonido se perturban mutuamente. Esto lo veremos a continuación. Y lo que sostenemos nosotras es que las fibras ópticas son una plataforma óptima para estudiar este tipo de efectos. Y estos efectos no son otra cosa que la automecánica en fibras ópticas. Pues bien, pero ¿cómo vemos las fibras desde un punto de vista acústico? Pues las vemos como cilindros homogéneos hechos de sílice, es decir, las vemos desde un punto de vista elástico y como tal las describimos utilizando la ecuación de ondas elásticas. Los modos, los modos guiados que sostienen este tipo de estructuras pueden ser dilatacionales, torsionales, flexurales, depende de las componentes que tengan los campos. Y bueno, como ejemplo, yo creo que conocido, como antecedente conocido en la bibliografía, están las redes de difracción generadas acústicamente, las LPG, las redes de difracción de periodo largo concretamente. En estas tenemos una fibra óptica que hacemos vibrar con uno de estos modos, un modo de tipo flexural, es decir, las hacemos vibrar como una cuerda de guitarra y estas vibraciones las generamos con un piezoeléctrico de manera externa. Este tipo de vibración lo que genera realmente es un campo de tensiones de densidad a lo largo de la fibra. Y este campo es de tipo periódico, es decir, es una red de difracción para el índice. Cuando propagamos luz en el modo fundamental de la fibra óptica, esta vibración, esta red de difracción, permite el acoplo del modo fundamental a modos de orden superior. Entonces, si la fibra óptica es de tipo monomodo, lo que ocurrirá es que cuando se den estos acoplos a modos de orden superior, tendremos una supresión de las longitudes de ondas de onda que sean resonantes con esta interacción. Total, que habremos conseguido un filtro que además será sintonizable y reconfigurable simplemente variando la frecuencia acústica con la que esté vibrando el piezoeléctrico. Entonces, aquí es un poco como para que veáis la utilidad de un ejemplo que está ampliamente estudiado en la bibliografía. Nosotros, por otra parte, nos vamos a temas más de óptica no lineal porque nos interesa la generación de ondas acústicas en fibras, pero utilizando la óptica. Es decir, que ya os adelanto que lo que vamos a hacer es, con luz vamos a excitar ondas acústicas y con luz también vamos a medir estas ondas acústicas. Y bien, la generación la vamos a realizar aprovechándonos de un efecto que es la dispersión Brillouin. Es un efecto a tres ondas, dos de ellas ópticas y una de ellas acústica. Entonces, según la configuración de ondas ópticas que tengamos,
ya sean estas entre sí contrapropagantes o copropagantes, por la condición de ajuste de fase, conseguiremos, en el caso de la configuración contrapropagante, ondas acústicas que se propagarán longitudinalmente en la fibra o, y este es el caso de más interés para nosotros, ondas acústicas que quedarán confinadas en la sección transversal de la fibra. Y esto es muy interesante porque este confinamiento hará que realmente estos modos no son propagantes. El cilindro se comportará como un resonador para este tipo de modos acústicos. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto realmente? ¿Cómo ocurre todo este proceso? Pues bien, ocurre vía electroestricción. La electroestricción es una propiedad de los materiales que se hacen más densos allá donde hay mayor intensidad óptica. En particular son materiales dieléctricos, como lo es la sílice. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es propagar, lo que he dicho, dos ondas ópticas de frecuencias diferentes que van a propagarse por el mismo modo de la fibra. Estas ondas van a interaccionar generando un campo de tensiones, una fuerza electroestrictiva en la sección transversal de la fibra. Entonces, si recordamos esa ecuación elástica, ahora va a venir impulsada por esta fuerza electroestrictiva, que además, pues vamos a imponer, o sea, esto lo que va a hacer es imponer una regla de selección sobre los modos acústicos que vamos a poder excitar cuando bombeamos ópticamente con un cierto tipo de luz. Esto es lo que describe realmente la integral de solapamiento. Según el perfil de la fuerza que tengamos en la sección transversal, vamos a excitar uno u otro modo. Esto se ve muy fácilmente si hablamos de polarización. Según la polarización que utilicemos con de las ondas ópticas, vamos a obtener unos u otros modos. En el caso de la polarización circular, permitirá generar una fuerza electroestrictiva que sea completamente simétrica en lo angular. Entonces, generará solo modos radiales. Y sin embargo, si utilizamos polarización lineal, tendremos modos mezclados, tanto radiales como torsionales radiales con simetría angular 2. Estos dos son los modos principales de los que vamos a hablar en la presentación. Pero bueno, realmente la implementación experimental de esto es un tanto más complicada y la verdad es que nos aprovechamos del hecho de que si en vez de utilizar dos frecuencias solamente y en vez de eso utilizamos un pulso óptico corto, es decir, que tiene muchas componentes espectrales, lo que podemos hacer es generar muchas resonancias transversales a la vez, mucha acústica a la vez. Y se van a generar, la generamos con un pulso y se genera también un pulso acústico que va a quedar resonando, propagándose en la sección transversal de la fibra y yendo y viniendo del núcleo. Pero bueno, vale, ya tenemos la parte de la generación. Hemos generado vía óptica resonancias acústicas. Ahora, ¿cómo vamos a medirlas? ¿Cómo los vamos a oír a esta parte acústica? Pues bien, los métodos habituales son métodos que se basan en sistemas pump and proof, es decir, bombeo y prueba. Ya hemos bombeado, ya tenemos los modos resonantes generados y esta fibra se va a quedar vibrando durante unos microsegundos. Ahora lanzamos una señal de prueba que va a propagarse a través de la fibra y que va a ver modulada su fase vía fotoelasticidad. La fotoelasticidad es esta modulación del índice efectivo de la fibra que, gracias al campo de tensiones que ha generado esta onda acústica. Y claro, los métodos en lo que desarrollamos nosotros se basan en cómo traducir esta modulación de fase de la onda de prueba a algo que nosotros vamos a poder medir de manera fácil. Bien, además, ya os digo que según el tipo de modos acústicos que tengamos, va a verse modulado solo la fase o también la polarización de esa señal de prueba. Un método bastante convencional a la hora de medir este tipo de resonancias son los métodos interferométricos. Estos miden modulación de fase y polarización, pero ¿qué pasa? Es que estas resonancias transversales generan por fotoelasticidad unos índices de refracción, unas modulaciones muy pequeñitas. Y por tanto necesitamos largas secciones de fibra. Y además de estas largas secciones de fibra, que son pues, de unas decenas de metros, como veis aquí en la figura, medimos la acumulación de la modulación de fase en toda esta longitud. Por lo tanto, a la hora de, si estamos pensando en una aplicación tal vez de sensor donde queramos separar y tener resolución axial, esto va a ser complejo con este tipo de métodos. Total, que una de las líneas de investigación
de nuestro laboratorio es el desarrollo de métodos ópticos para la caracterización de este tipo de resonancias, pero desde un enfoque particular, y es utilizar resonadores ópticos para medir resonancias acústicas. Esto permite una alta sensibilidad, reducción de la longitud de la fibra problema y, por tanto, conseguir medidas que están muy localizadas axialmente. Entonces, hemos desarrollado varios métodos. Aquí tenéis los QRs. Uno de ellos está basado eh, en redes de difracción, tanto de periodo largo como corto, y también en microresonadores de tipo Whispering Gallium Mode. Pero bien, ¿qué tienen en común estas dos cosas? Porque he dicho que son resonadores, pero no parece que tengan ni siquiera la misma geometría. Pues bien, lo que tienen en común es su función de transferencia óptica. La función de transferencia óptica de estos resonadores es un pico en transmisión, que cuando hay un modo acústico transversal vibrando en esta fibra, lo que le pasa a su función de transferencia es lo siguiente: se pone a bailar. Vale. Y nuestros métodos en lo que se basan es en aprovechar que este pico, cuando no hay modo resonante, cuando no hay modo acústico, está simplemente quieto y podemos apuntar una longitud de onda de nuestro láser para que esté en uno de los flancos. Y cuando este resonador óptico sufra una perturbación, se module la transmitancia con el tiempo. Es decir, habremos conseguido traducir una modulación de fase de nuestro sistema en una variación de intensidad. Entonces, lo que podemos decir también es que construimos transductores de fase e intensidad. De una modulación, de una variación en la densidad que generan los modos acústicos, conseguimos una modulación del índice de refracción vía fotoelasticidad, y después nosotros intervenimos para entender lo que nos dice la información que nos da la fase, y la medimos en intensidad, que es un método pues, mucho más fácil, porque directamente del osciloscopio obtenemos trazas que temporalmente se ven pues, justo como esto. Llega el pulso de bombeo, tenemos una amplitud de oscilación muy grande, y después esto aguanta durante unos microsegundos. Si ampliamos, lo que vemos es cómo esta modulación es periódica, y es que es justamente lo que está ocurriendo es que ese paquete acústico que se ha generado está pasando por el núcleo y después se vuelve a ir, y cuando se refleja en las paredes de la fibra, vuelve al núcleo, y este periodo es de 21 nanosegundos, que es lo que tarda en ir y volver. Eh, Bien, si hacemos la transformada de Fourier de esta traza temporal, lo que obtenemos es un espectro de los modos acústicos que estamos midiendo, que hemos generado y medido en la fibra. Además, los podemos identificar fácilmente según las familias. Y bueno, aquí he hecho un poco de trampa, porque ese espectro no es de ninguno de los métodos que he explicado antes, sino que es el método que desarrollé yo durante mi trabajo de fin de máster, en el que utilizamos también un resonador, pero en este caso era un resonador macroscópico, un resonador en anillo que construimos utilizando un acoplador en fibra convencional absolutamente, que no necesitaba de procesado porque no hacía falta hacer taper como en el caso de los Whispering, ni de inscribir una LPG, y que bueno, que además es que conseguíamos una alta resolución porque los picos espectrales tenían unos anchos menores a 100 femtómetros y una alta visibilidad. Entonces, este espectro lo medí con este tipo de montaje, y además, bueno, con este método conseguimos una reducción de la longitud de fibra problema alrededor de 1 o 2 centímetros. Vale, y diréis, vale, pero ¿por qué es importante lo de tener, más allá de la resolución axial, lo de tener longitudes de fibra cortas? Pues bien, si estás pensando en una aplicación de sensor y tienes que funcionalizar, por ejemplo, la fibra, es interesante requerir de la menor longitud de fibra posible para medir alguna cosa. Entonces, esa es una de las aplicaciones que puede tener esto. Aparte, uno de mis trabajos más recientes es la aplicación de tensión a esta fibra problema. Y bueno, vemos cómo hay un desplazamiento frecuencial de las resonancias, en este caso radiales, con la tensión. Es decir, que tiene potencialidad para ser un sensor de tensión. Además, pues hemos podido calibrar para diferentes familias de modos.
Y bueno, si queréis saber más de esto, hemos presentado un abstract al Optoel con una configuración multiplexada de este tipo de sensor. Y bueno, eso era un poco todo. Aquí tengo un resumen de las diferentes técnicas que se han desarrollado en el grupo en comparación con la técnica interferométrica clásica. Y bueno, hasta aquí era todo lo que tenía que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues abrimos el turno de preguntas. Podéis abrir los micrófonos o irlas dejando en el chat como prefiráis. Para comenzar, puedo ir empezando con una pregunta dentro de, de la técnica que has desarrollado tú, ¿cómo es la comparación con otras técnicas que habéis desarrollado en el grupo o con otras técnicas anteriores de la literatura? Pues esto lo he puesto aquí, lo que pasa es que lo he pasado súper rápido, pero básicamente el anillo resonante conseguía resonancias, conseguía resonancias acústicas con un Q-factor muy alto, lo cual, o al menos más alto en comparación con las técnicas de microresonadores. Y esto es interesante porque a la hora de construir sensores, el ancho de las resonancias acústicas, claro, está completamente relacionado con la resolución que vas a tener, la resolución en frecuencia que vas a tener para los sensores, por ejemplo. Ujú. En los experimentos, ¿utilizáis también algunas simulaciones para saber un poco, para guiaros o con directamente probando y manipulando en el experimento ya es suficiente y podéis luego reconstruir más o menos lo que está pasando? Pues, vale, realmente todo el tema del forward brilliant scattering, que es el fenómeno que medimos aquí, está bastante estudiado en el sentido de que eh, hay varios grupos que se dedican a lo mismo que nosotros, simplemente que tienen diferentes enfoques de cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, la teoría está bastante establecida, sabemos, y además hay opciones para simular, pues, por ejemplo, cuál va a ser la ganancia en ciertas fibras, si ciertos modos van a generarse con más amplitud o con menos. Pero sí, o sea, diría que no utilizamos simulaciones de per se para saber si va a salir o no, porque como ya tenemos experiencia haciendo este tipo de medidas con Whispering Gallery Mode y con otras técnicas, pues el anillo era bastante, era bastante directo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Parece que parece que no hay más preguntas. Eh, pues entonces pasamos a que nos cuente su investigación María Sagrario Millán, catedrática de óptica en la Universidad Politécnica, que dirige un grupo de aplicaciones y procesado de imagen. Y ya, sin más, ella ya nos va a contar mejor. Pues muchas gracias, Alba. Paso a compartir entonces la presentación. Eh, Buenas tardes a todos bueno, y agradezco mucho también la invitación, la propuesta del área del área de mujeres en óptica y fotónica, ¿no? Para hacer esta presentación. Entonces, no está en la primera, aunque yo la había puesto, pero a ver un momento. Yo no sé si vosotros lo veis bien, yo lo veo fatal aquí. Un momento que lo cambio. Nosotros la vemos bien Lo la veíais pantalla, bien. pero Bueno, pues a ver si ahora lo cambio de pantalla y lo puedo ver mejor. Porque
no me dejaba verlo. Vale. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Todavía? Sí. Sí, aunque ahora vemos todas las diapositivas. Vale, o sea, sí, eso es. Estaba en modo edición. ¿Y ahora? ¿Ahora lo Y veis ya? ahora no sé si está cargando. Ahora veo la pantalla blanca. No me digas. Bueno, pues entonces el cambio que he hecho no me ayudaba a mí, pero a vosotros no. Entonces volvemos a donde estaba. A ver ahora entonces. ¿Vale? Sí, ahora Ahora bien. sí. Vale, muy bien. Pues nada, entonces empezamos ya. Y bueno, pues la verdad es que todos tenemos una idea, ¿no? De lo que es la imagen y es una idea intuitiva, pero conviene precisar algunas cosas. Aquí pongo pues una imagen típica fotográfica que si ampliamos mucho podemos llegar a ver hoy en día en las imágenes digitales pues los detalles de lo que llamamos píxel, ¿no? En esta idea genérica, pues siempre hay como una representación de la realidad que está iluminada, o sea, una realidad pues, como un objeto que tenemos aquí, elemental, que está iluminado, tenemos algún sistema que forma la imagen, una imagen analógica, que algún tipo de sensor la capta y la digitaliza. Y ese sería hoy en día pues, el modelo más intuitivo que todos tenemos y que es correcto de imagen. Sin embargo, Vaya. Conviene tener como una idea más generalizada, ¿no? De la imagen como una información óptica. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda, pues pongo lo que sería la fotografía, que puede ser con una cámara, con un móvil. Es también el modelo que se acerca más a lo que es la imagen ocular, la imagen que se forma en la retina. Esta imagen en color, de alguna manera, lleva como la información en tres canales, que solemos decir, ¿no? Rojo, verde y azul y eso, si lo ampliamos o generalizamos más, podemos hablar de una imagen que es multiespectral, en donde, como tenéis aquí debajo, pues se ve el ratón, ¿no? Sí. Pues en los diversos canales podemos llegar a tener por cada píxel en realidad lo que sería una distribución de la radiancia espectral y que si tenemos muchos canales pues se llama multiespectral hasta unos 10, no tienen por qué ser todos visibles, pueden ser en la parte espectro infrarrojo, ultravioleta, etcétera, pero que también están las cámaras hiperespectrales que llegan a captar más de 100 de esos canales, ¿no? Por tanto, tenemos que hablar ya de un concepto mucho más generalizado. También está el caso de la holografía, en donde además de una información espacial, tenemos también la información de una reconstrucción del frente de onda, por tanto, de amplitud y de fase. Y eso nos permite ver pues, en más perspectivas, en tres direcciones. Más recientemente también tenemos el ejemplo de la tomografía de coherencia óptica, donde tenemos un volumen de imagen que nos permite incluso separar, este sería una imagen del fondo de la retina, podemos separar por capas y también hacer diversos cortes, es decir, en realidad es como un volumen, aunque se registra solo la intensidad. Si añadimos un eje del tiempo, tendríamos un vídeo. E incluso podemos ir a imágenes que se forman, pero no con lentes, sino sin lentes, ¿no? Es decir, es un concepto mucho más generalizado y que yo voy a utilizar aquí como la imagen como fuente de información, ¿no? En el procesado de imagen se combinan técnicas o herramientas que son ópticas y digitales, ¿no? El procesado digital hace más hincapié en lo que serían operaciones de realce o mejora de imagen, es decir, presentar una imagen original de manera que sea más adecuada para la aplicación que se desea. De tal manera que tenemos una imagen de entrada y una imagen de salida. Pero que es más útil. No siempre tiene por qué ser mejor la imagen, sino más adecuada a la aplicación que se destina. El análisis de imagen comprende un conjunto de operaciones y de herramientas que van más orientadas a extraer características, medidas, datos, descomponer la imagen de tal manera que se pueda interpretar, reducir a menos datos, ¿no? Y poder interpretar esa imagen y tomar decisiones sobre ella. En ese caso,
la imagen sería la entrada, pero la salida serían atributos o serían datos. En el caso del procesado óptico, pues va más orientado a la formación de imágenes, caracterización de sistemas formadores de imágenes, la calidad, ¿no? Si tiene aberraciones o no, la degradación. También el registro, los métodos de registro, materiales de registro, la sensibilidad que pueden tener, capacidad, la manera de transmitir y la presentación de la imagen, ¿no? Es decir, recuperar, por ejemplo, una imagen de una base de datos, presentarla por diversos medios, etcétera. También es el tema del rendimiento, es decir, se intenta buscar pues, buenas eficiencias energéticas, se valora los métodos ópticos, siempre se ha valorado que trabajen en paralelo, es decir, que pueden operar sobre todos los píxeles que tengamos en la imagen a la vez. Puesto que vamos a tratar un poquito del ojo, pues he puesto en esta diapositiva, para los que estén menos familiarizados, un esquema muy básico del ojo, ¿no? De una vista frontal, todos lo sabemos cómo es. Pero en un corte, pues tenemos la primera lente, es la córnea, que está aquí, ¿eh? Después tenemos esta cavidad, digamos, que está llena de humor acuoso. Después estaría el cristalino, que tiene también el iris delante, ¿vale? Después estaría esta zona, que sería ocupada por el humor vítreo, y la retina está al final. En la retina tenemos una zona, bueno, está toda como es un fieltro aquí de fotorreceptores, en donde hay una zona que tenemos de mayor resolución que coincide con la dirección de la mirada. Normalmente donde dirigimos la mirada formamos la imagen en la zona de mayor resolución, donde están los conos, aquí en la fóvea. Y tenemos otro punto que en realidad es el punto ciego, pero que el cerebro sabe evitarlo bien y que sería la cabeza del nervio óptico, ¿vale? Muy bien. En cuanto a las aplicaciones que nosotros hemos hecho, voy a empezar primero por las digitales, ¿no? o las que tienen un mayor componente digital. La primera, en la segunda mitad de la carrera mía como investigadora, pues era como un poco de enlace entre la primera parte de la investigación y la segunda, ¿no? Y iba orientada a la seguridad óptica. Después también realizamos una serie de operaciones, de las cuales he extraído aquí unas cuantas, que son de ayuda al diagnóstico, ¿no? De mejora al diagnóstico. Y en todas ellas, pues sí que seguimos percibiendo, ¿no?, como retos, y los quería apuntar, que aunque van orientadas a la automatización, es decir, a la interpretación de imágenes e interpretación de ciertas características, sí que es verdad que en el caso del ojo humano, pues es un problema que presenta mucha variabilidad y por tanto, pues requiere muchas veces de análisis estadísticos, curvas ROC, etcétera, antes de poderse implementar de manera que sea útil en la clínica, ¿no? Pero bueno, con todo, hoy en día pues hay herramientas de inteligencia artificial que supongo que darán pues un paso adelante muy importante. Pero no olvidemos que también tiene un reto la inteligencia artificial, y es que necesita una gran cantidad de imágenes pues, para tener un aprendizaje correcto, y esas imágenes tienen que estar interpretadas, ¿no? Y tienen que estar anotadas por los especialistas para que se pueda hacer un aprendizaje suficientemente bueno, ¿no? Y eso no es fácil de obtener, esa es la verdad. Bueno, pues paso ya a exponer rápidamente estos ejemplos que os decía. El primero de ellos era este de seguridad óptica, ¿no? Aquí lo que hacíamos era utilizar la imagen del fondo de ojo, que tenéis aquí una imagen retiniana que se obtiene con una cámara retinal, este es el fondo de ojo, lo utilizábamos como una señal de identificación, como podría ser una huella dactilar, ¿no? De tal manera que aquí abajo, ¿no?, lo que hacíamos era proponer una encriptación de varios factores. Uno de ellos era una señal biométrica, en este caso era la del ojo humano, ¿no? Y esa señal encriptada mediante una serie bueno, mediante una fórmula, ¿no?, que permitía mezclar esa información de 4 factores. Aquí pues se ponen pues, una retina, información de otro factor, una señal tenía que ser aleatoria, un ruido aleatorio, y otra pues que poníamos como ejemplo, ¿no? Es decir, estos 4 factores se combinaban en la imagen encriptada, que a la vista pues era una imagen, digamos, que no daba cuenta de lo que realmente había allí, y que mediante, bueno, pues
unos operadores que son unos procesadores ópticos optoelectrónicos que realizan operaciones complejas como pueden ser correlaciones, convoluciones, transformadas de Fourier inversa, incluso tienen algunos pasos de transformación no lineal. Aquí arriba tenéis el correlador de transformadas de Fourier conjuntas, en fin, mediante una serie de algoritmos ópticos o también que se pueden implementar digitalmente, éramos capaces después de cotejar esta información que estaba encriptada con otra información que se tomaba en la realidad, ¿no? En in situ, y entonces validar o no esa información. Es decir, por ejemplo, aquí, pues como caso de aplicación, se pone que esa señal encriptada podría ir aquí en forma de adhesivo en algunos paquetes, esa señal incluso se puede leer en infrarrojo, no tiene por qué ser visible remotamente, tenía propiedades como resistencia a cambios de escala, resistencia a... había información redundante, entonces había una cierta resistencia a daño por manipulación, por ejemplo, arañazos y cosas así, con pérdida de señal, pues resistía bastante bien, cambio de orientación, etcétera. De tal manera que si las 4 señales que se querían validar eran las mismas que estaban metidas en la función encriptada, pues automáticamente se producía una señal de validación que decía, pues es correcto. Si no, pues se denegaba. Y bueno, nuestra aportación aquí pues fue hacer toda esta mezcla, todo este algoritmo y también el incluir las señales biométricas, que en este caso, al ser la retina, no es tan accesible ni tan manipulable como una huella digital. Y también tiene la ventaja de que incluso en gemelos, en personas que son gemelos univitelinos, es decir, que tienen un contenido genético igual, pues también son diferentes, es decir, que se pueden diferenciar por eso, ¿no? Luego, por ejemplo, como ayuda al diagnóstico, pues empezamos a hacer unos cuantos realces de imagen para poder segmentar mejor. En el caso que estoy presentando aquí, se trata de una aplicación al diagnóstico precoz del glaucoma. En el glaucoma se produce aquí en la imagen retinal, en lo que es el disco, esto es la cabeza del nervio óptico. Es importante para los clínicos determinar lo que sería el contorno del anillo neuroretiniano. Lo que pasa es que este anillo neuroretiniano en las imágenes habituales pues no tiene unos bordes muy bien definidos. Entonces utilizamos este algoritmo de preprocesado utilizando una mejora de imagen basada en el logaritmo de unas funciones gaussianas que esta mejora está basada en modelos computacionales del ojo humano. Es decir, aplicábamos, digamos así, ¿no? lo que aplican los campos receptivos en la retina, ¿no? Y de esa manera podíamos mejorar la imagen como paso previo a una segmentación. En esa segmentación y en ese contorno, pues poníamos lo que es el contorno del anillo neuroretiniano y otro que era más difícil en general, que era el de la excavación, o le llaman también la copa, ¿no? Entonces, la métrica que se utilizaba era la relación copa-disco, que esto pues tiene una serie de reglas y que les puede ayudar a definir si una persona pues presenta glaucoma más o menos incipiente o no. Aquí nos encontramos, no sé por qué se pasa solo, nos encontramos con la dificultad de que algunos discos de muchas personas pues, son de formas diferentes y algunos no son muy circulares, ¿no? Entonces ahí como paso de mejora pues desarrollamos también lo que era la utilización de contornos activos que se preestablecen y ellos se van cerrando hasta que encuentran pues una diferencia, un threshold, digamos, se fija y cuando se encuentra una diferencia suficientemente grande se quedan ceñidos a esa forma. Aquí se ve quizá con un poco de dificultad, pero veíamos que estos contornos activos eran útiles y que reproducían bien lo que era la ground truth, es decir, lo que es el contorno marcado por un especialista. Más adelante, siguiendo en esta misma línea, pues también nos dedicamos a lo que sería a partir de los pacientes que siguen un examen de retina,
¿no? Y que puede aparecer en algún momento, por ejemplo, se pueden hacer cada 6 meses, cada año, ¿no? Y imaginaos que en alguno de esos exámenes pues aparece un defecto que puede ser pues una degeneración macular, ¿no? Vamos a decir algo así. Entonces interesa detectarlo lo antes posible y también pues detectar si avanza o si no avanza o algo de esto. Entonces, bueno, aquí lo que teníamos era un modelo de degradación muy sencillo, en donde una imagen que se capta es igual a la imagen ideal, que es la que no, es la que queremos tener, ¿no? La imagen recuperada, que está convolucionada por lo que sería la función, la PSF, es decir, la imagen de un punto, con todas las aberraciones que pueda tener, más una señal de ruido. Entonces, bueno, esto lo aplicábamos a toda esta serie de imágenes teniendo en cuenta algunos condicionantes. Por ejemplo, que puede aparecer en algún momento una zona nueva que corresponde, de hecho, a la enfermedad, ¿no? Que puede aparecer y que no estaba en la imagen que se supone que es ideal, perfecta, original. Que la imagen puede tener una cierta degradación, como decíamos, pues por emborronamiento de la PSF, etcétera. Y aquí lo que utilizábamos era un método de convolución ciega. ¿Por qué ciega? Pues porque cuando tú captas una imagen de una persona que va a la clínica, tú en realidad tienes la imagen ya de salida, pero no puedes saber del todo cuál es el método de emborronado. O sea, esa PSF no la tienes, entonces la tienes que extraer de la propia imagen. En este caso, lo que imponíamos también es que todas las imágenes, si son de un mismo paciente y se han grabado con el mismo equipo, pues, y en las mismas condiciones, más o menos, es decir, la única diferencia es el tiempo, el posicionamiento, la iluminación, es decir, si hay ese tipo de pequeñas variaciones, podemos considerar que hay una imagen ideal que pervive, que es la misma, ¿no? Entonces, a partir de ahí diseñamos un algoritmo que registraba las diferentes imágenes, compensaba la iluminación, detectaba al hacer estos cambios, no sé por qué salta, al hacer estos cambios de compensación se podían comparar las imágenes tomadas en diversos momentos y hacer incluso un mapa de probabilidad de cambios, ¿no? Es decir, a partir de ahí, ese mapa de probabilidad, por una parte era útil para eso, pero también por otra parte se usaba como máscara para excluir de ahí, para excluir esos puntos, ¿no? De mapa estructural de cambios, excluirlos de lo que sería la estimación de la PSF en una deconvolución ciega. Esto era importante, ¿no? Porque si no se nos distorsionaba mucho. Son métodos iterativos que permiten estimar esa PSF y que al final, pues si los métodos convergen, permiten mejorar la calidad de la imagen y obtener las imágenes restauradas. Entonces, con todo esto, pues esto yo aquí ponía un ejemplo de un caso real, por supuesto, una persona que presenta una degeneración macular y que a los 7 meses se vuelve a tomar una fotografía. Si os fijáis en algunos detalles, por ejemplo, el disco óptico no está aquí en el mismo sitio, es decir, hay diferencias, pero no está claro si tuviéramos que decir si esta persona tiene una degeneración mayor o peor o menor que los 7 meses anteriores, pues no está claro, ¿no? La comparación no es fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una vez que aplicamos el algoritmo, aquí tenéis las imágenes originales, un trozo, evidentemente. Esta es la inicial, esta es la de 7 meses más tarde. Una vez restauradas, estas serían las dos imágenes en donde ya se ve que hay más contraste, están mejor. Todavía es difícil. Aquí tenéis las PSFs en pequeñito, las PSFs que se obtuvieron por deconvolución ciega. Este es el mapa de probabilidad de cambios donde nos dice, hemos pseudocoloreado en rojo y nos dice que sí que ha habido cambios, aunque no nos lo parezca a simple vista, pero sí que los hay. Y si superponemos, de hecho, las dos imágenes restauradas y las ponemos en esta animación, pues ahora sí que se puede ver que hay realmente un crecimiento de esa zona dañada, ¿no? Pero fijaos cómo los vasos están en el mismo sitio, es decir, los vasos principales prácticamente no cambian. No os fijéis mucho en los cambios de color, el rojo más oscuro a rojo más vivo. Esto en principio no nos interesaba mucho. Y entonces nos centramos más en lo que era el crecimiento, la variación de esa zona de daño, ¿no? Bueno,
Pues aparte de eso, ahora, por ejemplo, tenemos una tesis que está muy avanzada sobre otro tema que sería la obtención de morfología, ¿no? de datos morfológicos de esa imagen de fondo de retina. Concretamente hay un indicador que se llama la tortuosidad de los vasos retinianos que puede anticipar pues, riesgo cardiovascular y otras enfermedades, incluso algunas de tipo genético, ¿no? Entonces, el problema está en que cómo se define la tortuosidad, el índice de tortuosidad. Parece que es algo bastante intuitivo. Por ejemplo, aquí tenéis un vaso y un primer indicador podría ser, bueno, pues yo puedo hacer el cociente entre lo que sería la longitud del vaso y la distancia entre los extremos, ¿no? Eso me daría, es algo bastante intuitivo y me podría dar un índice de tortuosidad. Pero no es suficiente porque no tiene unas buenas propiedades desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, hay otros indicadores que incluyen la curvatura. Esta curvatura se puede calcular a partir del vaso ya en esqueleto, ¿no? Y a partir de los valores de las derivadas primera y segunda. Y a partir de esa curvatura y de lo que sería la longitud del vaso y la distancia entre los extremos, se definen una serie de parámetros geométricos, como la curvatura total al cuadrado y unos índices de tortuosidad local. Bien, esto en realidad hay muchos más en la literatura. Es decir, esto no lo hemos hecho nosotros. Nosotros lo que nos hemos encontrado es que para definir o para medir la tortuosidad de los vasos, pues primero se hace todo un preprocesado que pasa del vaso original al esqueleto, más o menos suavizado, y a partir de ahí se aplican un montón de fórmulas, pero claro, ¿qué propiedades tienen unas y otras, ¿no? Interesa que sean indicadores estables y que puedan medir bien. Nosotros nos hemos dedicado, en una tesis que ahora se está acabando, al análisis matemático de esos indicadores, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo se comportan frente a ciertos cambios. Cambios de escala, pues debería ser estable, no todos lo son. Cambios, por ejemplo, pasar de una generalización de local a global, ¿no? Cuando en vez de un vaso tienes un árbol de vasos. E incluso uno que nos sorprendió mucho, ¿no? A un cambio de enfoque de centrado, porque veíamos, aquí tenéis un caso real de la misma persona, el mismo ojo, pero la foto está tomada bien centrándola sobre la fóvea o bien centrándola sobre el disco. Resulta que alguno de estos indicadores, si cogéis un vaso como este de aquí que estoy marcando, que es común en las dos imágenes, que está aquí también, si cogéis el mismo tramo, no todos los indicadores daban el mismo valor. No todos, y deberían de ser constantes ante estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, de momento estamos abordando ese tema, ya os digo que es una tesis que está avanzada, todavía está sin acabar, y le estamos haciendo un enfoque sobre todo matemático, ¿no? Otro, el último de los que iba a hacer y que ya enlaza con la parte de lentes intraoculares, sería el análisis también digital de una membrana que hay en la parte interior de la córnea que se llama el endotelio corneal. Resulta que si tenéis aquí, esta es la córnea ampliada, sería de más o menos este grosor, tenemos el estroma, el epitelio es la parte externa, pero por la parte interior de la córnea hay una capa muy fina de células, que es el endotelio corneal, que además no se regeneran, es decir, de la que bueno, básicamente, ¿no? Solamente en algunas zonas se regenera un poquito, pero en esencia no se regenera. Y es una capa fundamental para que viva y que esté bien, que tenga salud, para que la córnea esté bien nutrida y tenga y sea, por ejemplo, operativa si se le hace una cierta agresión, como podría ser una operación de cataratas, que requiere una incisión. Entonces, bueno, hay un test previo a lo que sería la cirugía de cataratas, que es ver ese endotelio corneal. Si esa córnea, por ejemplo, si ese endotelio corneal presenta gutas, que es una especie de desprendimiento que hay aquí y que a la vista de un microscopio confocal pues adquiere una mancha, parece como una mancha, pero en realidad es que se ha desprendido esas células, pues entonces hay que hacer un estudio, ¿no? de cuántas células hay,
cuántas gutas hay, qué área ocupan dentro de lo que sería la córnea, etc. Esto, las mismas cámaras con las cuales, o los mismos microscopios con los cuales se obtienen estas imágenes, incorporan un software que permite hacer ese conteo. Entonces, lo que nos llegó de la clínica era el problema de que estos softwares funcionan cuando una persona está razonablemente bien, pero cuando está un poco mal o cuando tiene una córnea con gutas, pues funciona muy mal, ¿no? Entonces, no es muy fiable. Por tanto, aquí lo que hemos hecho es incorporar, este sería la ground truth, es decir, por ejemplo, para esta imagen, el software lo que nos dice, por eso hay aquí una flecha roja, lo que nos dice es que esta es una célula normal, la cuenta como una célula normal y esa es una guta y por tanto tendría que estar señalada como una zona de peligro, es una guta de tipo 2, una córnea que tiene este problema ya diagnosticado. La siguiente imagen es la que hacen, la que harían la ground truth, por tanto es la que marcan los, los clínicos, ¿no? Los oftalmólogos. Y esta es la que es el resultado de un algoritmo en donde nosotros lo que hemos hecho es preparar unos algoritmos y entrenar una red convolucional, una red neuronal convolucional que nos permite, después de un entrenamiento y de un testeo y demás, nos permite no solamente contar las células sanas, digámoslo así, sino también marcar las zonas de gutas y estimar el área y ver pues, si tiene una cierta peligrosidad o no. Es decir, es una ayuda al diagnóstico y mejora respecto a lo que el mismo aparato, ¿no? La misma cámara, pues ya está proporcionando, ¿no? Y este es un trabajo también bastante reciente, de hace 1 año y medio, 2 años todavía. Bueno, y con esto pues ya paso a lo que sería el reto de reemplazar el cristalino, que es la otra parte de la charla. No sé cómo voy de tiempo porque antes tenía aquí un reloj y ahora me ha desaparecido. Alba? Sí, todavía son las 6 menos 8. Todavía tenemos como 10 minutos o así, más las preguntas. Vale, vale, muchas gracias. En 10 minutos yo creo que sí lo puedo tener. Bien, entonces el reto de reemplazar el cristalino, aquí tenéis el cristalino, ¿no? Cuando ya por vejez o por trauma o por lo que sea, empieza a perder transparencia y las imágenes, las personas pues las ven amarillentas, borrosas, etcétera, más oscuras también. Entonces, a día de hoy, la solución es la cirugía. Lo más común es el extraer del saco capsular, ¿no? Mediante una especie como de absorción, ¿no? Perdón, el cristalino natural y implantar en su lugar lo que sería una lente intraocular. Esto ahora mismo constituye la línea de investigación pues, más central, ¿no? Dentro de lo que estoy hablando. Estas lentes tienen aproximadamente pues, como 6 milímetros de tamaño la parte óptica y los ápticos, que son estas patitas que tiene aquí, que pueden ser de muchas maneras, están destinados a mantener la fijación dentro de ese saco. Esta es una cirugía que ha crecido enormemente. Tengo aquí datos relativamente recientes de unos 7 millones en Europa al año y unos 4 millones en Estados Unidos. Y se espera, ahora mismo es ya la operación que se practica más en el mundo y se pronostica que habrá unos 50 millones en el año 2050, ¿no? Además, pues claro, hay que tener en cuenta que ha mejorado mucho las condiciones. A mí me gusta también saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, pues cómo empezó todo, ¿no? Cómo eran los orígenes, cuando la gente tiene cataratas desde de toda la historia. Sí que es verdad que antes la gente moría más joven, ¿no? Pero para aquellos que llegaban a una edad y tenían cataratas, el método original era lo que llamaban couching o abatimiento, es decir, introducir una aguja, como tenéis aquí obtenida de algún museo, que pinchaba, digámoslo así, desprendía lo que era el cristalino y lo tumbaba y lo dejaba dentro del ojo, de tal manera que por lo menos dejaba pasar la luz. Esto aquí tenéis, pues bueno,
dibujos y pinturas arqueológicas, ¿no? de los egipcios. Pero esto se ha estado practicando pues, no solo por los egipcios, sino también en la Edad Media y mucho más reciente en el Barroco y casi que hasta no hace tanto, en algunas partes del planeta. Por ejemplo, personas tan importantes como Johann Sebastian Bach o Händel se sometieron, y mucha gente de la nobleza y de la aristocracia se sometieron a este tipo de intervenciones. En el caso de Bach fue realmente penoso porque este hombre, pues la verdad es que perdió la vista y hasta murió, cogió unas infecciones. Es decir, esto era una solución, digamos, a corto plazo, aunque quedaban con unas 20 dioptrías, porque claro, las perdían, ¿no? Quedaban hipermétropes de 20 dioptrías, pero además, pues en la mayoría de los casos, las infecciones acababan en ceguera. Fue el caso de Händel también. Esta gráfica me gusta, la tomé de un señor que hizo una charla que me gustó mucho y que presenta un poco cómo se ha ido evolucionando la cirugía de cataratas. Por ejemplo, hasta principios del siglo pasado no se aplicaba ninguna anestesia, con lo cual, pues eso era un problema, ¿verdad? Pero bueno, a partir del siglo pasado es cuando ya se utilizan anestésicos, va decayendo lo del abatimiento y se pasó a lo que era la extracción del cristalino, sin poner nada en su lugar y la corrección con gafas. Claro, esto de manera funcional, bueno, pues se podía soslayar un poco el problema, pero digamos que no, la persona quedaba con una funcionalidad pues muy reducida. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a partir del año 49, cuando ya se empiezan a hacer implantes con lente intraocular. Los primeros, lógicamente, pues no fueron exitosos, pero el desarrollo ha sido enormemente exitoso. Hay que decir que este señor Ridley no tuvo ninguna suerte entre sus compañeros de profesión, es decir, en realidad lo echaron. Y solamente muchos años después, porque vivió muchos años, porque si no el pobre pues habría amargado, lo nombraron incluso Sir. Es decir, la reina de Inglaterra, pues es inglés, lo nombró Sir Arthur Ridley, pero digamos que pasó un calvario el pobre hombre hasta que tuvo un cierto reconocimiento. Ahora, hace unos meses, aquí en Barcelona, se celebró por la Sociedad Europea de Cirugía de la Catarata, se celebró el 75º aniversario de esta invención, de este primer implante, ¿no? Bueno, hay que decir que la cirugía de catarata es multidisciplinar, no solamente interviene la óptica. Aquí rápidamente, pues veis que, claro, han evolucionado también técnicas quirúrgicas, de diseño, de simulación matemática, sobre todo la obtención de materiales también biocompatibles, la ingeniería de fabricación y control. Es decir, la óptica es una parte, pero con todo es una parte muy importante, ¿eh? Es decir, la óptica pues va desde lo que serían los materiales y la transmitancia espectral, la estabilidad de esa transmitancia a lo largo del tiempo, el diseño de ápticos, es decir, estas patitas de sujeción, que parece que no, pero también tienen después unas implicaciones. Las que más hemos tratado, pues pueden ser las de cálculo de la potencia de la lente, la de compensación de aberraciones, la corrección de la presbicia, que es algo añadido, y sobre todo, pues lo que sería el cálculo, ¿no? O la caracterización de la calidad óptica. La calidad visual, que principalmente se hace en clínica, pues es algo que nosotros no hacemos directamente en el laboratorio, pero que sí que parte de nuestros equipos o de los colaboradores que tenemos son los que se dedican a ello. En cuanto al cálculo de la potencia, muy rápidamente las primeras fórmulas eran paraxiales, es decir, eran muy sencillas. Lo que pasa es que ya pronto se vio que se basaban en unas medidas biométricas que no siempre eran fáciles de obtener. Por ejemplo, la longitud axial, esa es relativamente fácil. La potencia de la córnea también, aunque no son constantes muy en fin, por ejemplo, la potencia de la córnea puede tener cierta variabilidad a lo largo de la apertura, ¿no? Y lo que son más constantes son los índices vítreo y del humor acuoso, que además son muy parecidos entre sí. Había una
medida importante, que es dónde va a quedar la lente que se implante. Claro, medir esto antes de ponerla es bastante difícil, ¿no? Pero con todo, pues se han desarrollado unos métodos también estadísticos y nuevas generaciones de fórmulas que permiten estimar ese valor, esta posición efectiva de la lente antes de implantarla. Entonces, eso hace que hoy en día, mediante calculadores que pueden ser accesibles por Internet, hoy en día aquí en este diagrama de barras tenéis las diferentes fórmulas, las principales que se utilizan para calcular la potencia que se va a implantar, y podemos ver aquí que en torno al 80% de las personas que se implantan tienen un error al final, que dan pues con un error inferior a media dioptría respecto de lo que se calcula, ¿no? De lo que se pronostica, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día pues esto está bastante adelantado. Claro está que es para casos normales, ojos que se adaptan a los patrones, etcétera. Si son ojos que se salen de lo normal, bien porque hayan tenido cirugías refractivas o etcétera, pues eso ya puede ser más problemático, ¿no? Y entraríamos en el caso de las aberraciones, o sea, la influencia de las aberraciones, que cada vez se va teniendo más en cuenta también para una corrección más personalizada. Las aberraciones dentro de lo que sería el esquema de los polinomios de Zermike, las que más nos interesan, pues son las aberraciones de bajo orden. Estas son las que se pueden corregir mediante lentes oftálmicas y por tanto también con lente intraocular, como son desenfoque y astigmatismo. Pero luego hay otras aberraciones también que tienen bastante importancia, como la aberración esférica y otras aberraciones que llamamos de alto orden, que ya no se pueden corregir de una manera tan inmediata, pero sí que, por ejemplo, mediante diseños adecuados, pues se puede, por ejemplo, compensar parcialmente. Y hoy en día, pues la investigación va más también por aquí, ¿no? Por aquí y por compensar la presbicia. Cuando a una persona se le implanta una lente intraocular, pues si es una lente intraocular monofocal, es decir, normalita, pues se queda presbita y no puede ver de cerca y entonces necesita una corrección. Por eso lo que se intenta es hacer diseños en donde, además de ver de lejos, se pueda ver también en otras distancias, ¿no? Como intermedia y cercana. Aquí tenéis pues 4 diseños básicos. El monofocal, que sería para ver solamente bien enfocado a una distancia, que puede ser distancia lejana, este es el foco de lejos. Luego, algunas lentes con diseños asféricos, ¿no? Que permiten tener como una especie de segmento focal, que esto nos permite ver con una cierta calidad o mantener una cierta calidad en una visión lejana a intermedia. Y luego están las lentes que tienen una focal adicional, que se llama adición, o dos incluso, ¿no? Y que consisten en lo que sería la combinación de una lente básica con un perfil difractivo grabado en una de sus caras, ¿no? Estas lentes, pues, como digo, pueden proporcionar una visión relativamente nítida en distancias, en varias distancias. Por ejemplo, aquí tenéis la comparación pues, de la imagen que formaría una lente monofocal en visión de lejos, visión intermedia y visión de cerca. Ya veis que se ve muy bien enfocado en una de esas posiciones y muy desenfocado en las otras dos. Si ponemos una lente bifocal, pues tenemos visión de lejos y visión de cerca mejor enfocadas, pero la visión intermedia muy desenfocada. Y la visión con una lente trifocal es la que permite tener 3 planos de enfoque. Claro, esos 3 planos de enfoque van reñidos con el hecho de mantener un buen contraste, ¿no? Y entonces aquí pues es lo que pongo resumidamente. Siempre hay que pagar un precio, ¿no? Igual puedes tener varios planos de enfoque donde puedes ver más o menos con una cierta nitidez, pero lo que vas a sacrificar es el contraste. Es decir, si os fijáis, el contraste aquí es más bajo que el contraste en esta, ¿no? Se sacrifica el contraste. Y eso en algunos casos pues puede ser grave. Los diseños difractivos, como os decía, consisten en una lente normal y corriente que tiene un diseño pues de facetas o de anillos difractivos, y estos anillos nos permiten, aunque se diseñan para una lente, o sea, perdón, para una longitud de onda concreta,
tienen muchos grados de libertad, ¿no? Entonces, pues podemos diseñar la adición, es decir, cuánto queremos que añada para visión de cerca, pero también pueden tener pues otros grados con los que podemos jugar. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo algunas fotos de varios diseños difractivos que pueden ser únicos, singulares o combinados e incluso apodizados, es decir, que hacia la periferia se van amortiguando o se van disminuyendo con la idea de favorecer siempre la visión de lejos, ¿no? Hay otros diseños que, por ejemplo, tienen estos anillos más redondeados, los que se llaman de perfil sinusoidal, que trabajan con otros órdenes de difracción. En definitiva, es añadir, ¿no?, lo que sería un orden o un grado de libertad a estas cosas y manipular cómo va a ser la luz a partir de ahí. Claro, esto, como siempre, tenemos que pagar un precio, ¿no? Y es que la luz con la que vemos es una luz policromática. Y cuando se hacen todos estos diseños, se hacen para una luz de longitud de onda de diseño específica. Y los elementos difractivos tienen un comportamiento que puede ser muy dependiente de la longitud de onda. Aquí no me entretengo en expresarlas, pero tanto la aberración, o sea, perdón, sí, la aberración cromática, es decir, tanto la potencia de la lente, ¿no? De la potencia de adición sobre todo, como la eficiencia energética dependen de la longitud de onda. Por tanto, si utilizamos longitudes de onda que son del espectro visible, pero no son la de la longitud de onda para la cual se ha calculado, vamos a tener problemas. Uno de ellos es la aberración cromática. La aberración cromática en realidad estamos de suerte. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque las lentes difractivas tienen una aberración cromática que es justo la contraria, opuesta a las lentes que son refractivas. Por tanto, hacen de compensación. Es decir, que en ese sentido, bien. Cuando tengamos este tipo de lentes, en los órdenes que son superiores al 0, va a haber una cierta compensación de la aberración cromática. Estupendo. Pero mira por dónde, aunque era una buena noticia, es una buena noticia, pero que no nos permite tirar cohetes, porque el ojo ya de por sí ya es bastante tolerante a la aberración cromática, ¿no? Aquí tenemos en estas gráficas que en un ojo normal, pues, por ejemplo, entre 400 y 700 nanómetros, podemos tener en torno a 2 dioptrías de aberración cromática. Y nadie se queja de esa aberración, ¿eh? Es decir, que esto, digamos, viene a poner un parche allí donde en realidad tampoco hay un problema muy serio. Bueno, otro problema que sí que pensábamos que podía ser más serio, aunque ese que ya digo es un poco serio, no tanto para la visión, sino para los instrumentos de la clínica, pero no quiero entrar mucho en ese detalle. Lo que sí que pensábamos que podía ser más serio es el hecho de que la eficiencia energética, es decir, la cantidad de luz que va al foco de lejos o al foco de cerca, varía con la longitud de onda. Entonces, claro, tú cuando diseñas algo, por ejemplo, en este caso para una bifocal, ¿no? El foco de lejos, foco de cerca, los diseñas para tener una cantidad de energía equilibrada en las dos visiones. Vale, eso es solo para una longitud de onda. Para los extremos rojo y azul se comportan de manera contraria a esa longitud de onda de diseño. Quiere decir que nosotros vamos a tener unos desajustes energéticos. Fijaos, aquí tenemos el caso de una lente monofocal, aquí una lente bifocal, aquí otro tipo de lente bifocal, son diseños distintos. Fijaos lo diferentes que son todas estas curvas entre sí, mientras que aquí son muy parecidos. Aquí lo único es que están desplazados y eso es la aberración cromática. Pero aquí es que además de desplazamientos, lo que tenemos sobre todo son unas cantidades de energía muy desiguales, ¿no? Pensábamos que eso podía tener un efecto y en una de las tesis recientes pues lo hemos encontrado. Por no alargarme ya demasiado más, pues bueno, en lo que es la calidad óptica lo hacemos utilizando montajes ópticos de este estilo, en donde tenemos un modelo de ojo que está esquematizado aquí, que viene a ser una cubeta con una córnea artificial. Aquí instalamos la lente intraocular y entonces mediante un sistema de microscopio y cámara captamos lo que sería la imagen retiniana. Es una imagen, digamos, también de retina artificial y hacemos un examen a lo largo del eje
para ver cómo sería la calidad óptica en caso de que hubiera desenfoque. El tipo de métricas que se utilizan son las habituales para medir la calidad de imagen, ¿no? Pues ya ha salido antes la imagen de un punto, es decir, la PSF, la energía, la eficiencia energética. En el caso de imágenes que son multifocales, pues entonces también miramos el halo, es decir, cómo esas imágenes al superponerse generan halos y pueden molestar. Y también, sobre todo, la función de transferencia de modulación, que es un clásico, vaya, que es un clásico en lo que sería el procesado de imagen. Bien, estas son medidas clásicas, pero aquí entonces la reflexión es, ¿podemos evaluar una lente de estas con medidas propias exclusivamente de los sistemas ópticos formadores de imagen? La respuesta es que no, y eso ya nos lo decía Helmholtz, ¿eh? Decir, él en este trozo que podéis leer después si os interesa, ya dice de manera magistral que si tuviéramos que aceptar al ojo humano, ¿no?, como formador de imágenes, es uno de los instrumentos que tiene muy, muy baja calidad. Es decir, nunca compraríamos una cámara fotográfica que tuviese la calidad de formación de imagen que tiene el ojo humano, ¿no? Dice, sin embargo, yo prefiero conservarlos tanto como pueda. Pero añade aquí, pero no digo eso como que son mis ojos y prefiero tenerlos, ¿no? Sino también desde el punto de vista óptico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista puramente óptico, tenemos que tener en cuenta que la perfección del sistema visual humano es práctica, no es en términos absolutos, es decir, está muy armonizada. Las aberraciones que tenemos están bastante armonizadas, es muy versátil, podemos ver cuando hay mucha luz, cuando hay poca luz, podemos ver en 3D. El cerebro es el que nos ayuda mucho, se puede decir que como sistema formador de imagen igual no es muy bueno, pero el cerebro, ¿no?, pues sale en la ayuda del sistema visual, de tal manera que, como dice aquí, el sistema visual humano nos está rindiendo unos servicios muy importantes y muy variados. Por eso, estas medidas que hacemos con bancos ópticos a lo largo del eje, esas MTF las tenemos de alguna manera que ponderar o tenemos que tenerlas en cuenta al mismo nivel que sería una función neuronal, ¿no? Es decir, cómo el cerebro pesa estas MTFs, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de modelos que nos permiten pues más o menos, ¿no?, interpretar esa MTF en cuanto a su relevancia en el sistema visual humano y compararlo con curvas de medida de agudeza visual que sí que se hacen en clínica, ¿eh? Es decir, esta es, por ejemplo, la típica curva de desenfoque que consiste en medir la agudeza visual. Esta sería la normal, la agudeza visual normal, y esta es la que marca el estándar ANSI como visión pues, aceptable, digamos, o funcional. De tal manera que el rango de visión de una persona, pues podría, en el caso de una persona implantada con una lente bifocal, pues podría ser este, ¿no? Este señor que ya está aquí, ¿no? Y se obtiene mediante añadiéndole lentes aquí y que vaya leyendo con ciertos desenfoques, que vaya leyendo el optotipo. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es comparar esas medidas que se obtienen de agudeza visual, esas curvas de desenfoque que se obtienen en la clínica, con las que obtenemos en el banco óptico, ¿no? Y entonces, no solamente nosotros, hay más grupos que también lo han hecho, se obtienen correlaciones que no son lineales, pero la buena noticia es que podemos modelizar esto, podemos conseguir unas fórmulas que nos permiten, solamente con el trabajo que hacemos en el laboratorio, nos permiten prever y pronosticar de alguna manera lo que un paciente medio puede llegar a ver cuando se implante esa lente. Y eso es algo muy bueno porque permite caracterizar y dar un valor, ¿no?, antes, anticipadamente, a implantar la lente y también pues a hacer estos estudios clínicos, ¿no? Luego están también, pues ya para ir acabando, claro, no todo es anticipar la agudeza visual, ¿no? Hay otros fenómenos relacionados que
que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, antes os hablaba de que las lentes que son multifocales, ¿no? Pues pueden presentar halos y pueden presentar efectos disfotópicos. Eso también lo medimos en el laboratorio, más o menos. Y también tenemos, pues, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? El hecho de que estas lentes multifocales basadas en perfiles difractivos pueden cambiar, pueden alterar la resolución visual cuando se mira de lejos y cuando se mira de cerca, y dependiendo del color del fondo, ¿no? Es decir, alteran lo que sería la visión espaciotemporal. Eso son cosas que hemos estado estudiando, hemos ido publicando. Y bueno, pues también hay otras complicaciones que estamos trabajando ahora, como el hecho de que haya un astigmatismo, bien sea original o añadido, ¿no? Que pueda haber glaucoma, o que de hecho es un astigmatismo irregular, que puede ir en progreso, que puede haber problemas de desalineamiento de la lente o de centramiento una vez implantada, ¿no? En fin, son trabajos que seguimos en ello, y como mensaje final, pues quería decir que sí, que en esto último hay un gran progreso, pero también pues se mantienen, ¿no? Y se generan nuevos desafíos. En definitiva, que hace falta más investigación. Yo eso siempre. Y que bueno, se orienta, la investigación va orientada a hacer una selección individualizada del implante que se vaya a poner en función del paciente, de sus características y también de su actividad, de la actividad normal. Y esta es muy importante y me gusta decirla, de que es muy importante que hay una necesidad, creo yo, de que los especialistas tengan una información que sea contrastada y veraz. Muchas veces estos especialistas, oftalmólogos, tienen una información óptica o mejor dicho, una formación óptica muy, muy precaria, y se dejan, pues claro, influir enormemente por información que es comercial. Entonces, bueno, yo creo que aquí los ópticos y los optometristas pues tienen su reto particular y su campo de acción. Y bueno, pues con eso ya termino. Simplemente dar las gracias pues a todos los que nos han acompañado, todo el grupo. Aquí hay personas que algunas siguen, otras no siguen, ya han hecho su camino profesional. Y bueno, y otros que se van sumando, ¿no? De manera muy reciente. Entonces, pues gracias a todos y ya está, por mi parte. Muchas gracias, María, por esta charla tan completa que hemos tocado ahí temas Creo que muy, me he pasado ampliamente, ¿verdad? muy distintos, pero bueno, tampoco así queda para la gente que quiera verla después. Eh, Abrimos el turno de preguntas, otra vez si podéis abrir los micrófonos o utilizar el chat. De momento, yo me planteaba cuando has comentado lo de las lentes multifocales, cómo se comportan ante la visión periférica. Bueno, a ver, es un tema importante. De hecho, hay algunas lentes que se han diseñado ahora, o sea, que son relativamente recientes, que van orientadas a mejorar la visión periférica, teniendo en cuenta que esa puede ser importante pues, en algunos casos. Yo creo que eso es un punto de hecho abierto, no, no es controvertido. Yo creo que es importante mejorar la visión, por supuesto, central y periférica, de donde sea. Siempre que la mejores, pues bien está. Pero claro, la visión periférica no nos influye mucho de cara a la resolución. Es decir, nosotros cuando miramos, en realidad lo que hacemos es un barrido con los ojos, ¿eh? Estamos todo el rato barriendo la escena y poniendo la imagen en la zona de mayor resolución, que es la de la mácula, la de la fóvea, ¿eh? Ahí es donde tenemos mayor concentración de fotorreceptores, de conos, y por tanto es donde tú puedes leer, por ejemplo, un libro no sé, algo con letra pequeña. Si tú te pones un libro y no lo estás mirando directamente, difícilmente vas a poder leer eso. Por tanto, la resolución que tenemos en la zona periférica no es buena. Pero sí que es cierto que la zona periférica es fundamental para otras cosas, como por ejemplo la sensación de movimiento. Es decir, de hecho, si esquivamos muchos golpes es por la visión periférica,
porque de alguna manera, aunque no tengamos una visión con mucha resolución, si vemos que algo se mueve, tenemos muy buenos detectores y eso hace que giremos la cara, movemos los ojos y entonces es cuando esquivamos el golpe. Por tanto, yo creo que sí que es importante, pero a día de hoy no es la que recoge la mayor atención. Esa es la verdad. Y luego, en lo de que en lo que comentaste sobre las ayudas de las técnicas de imagen al diagnóstico entiendo que se podrían utilizar también para evaluar después cómo de bien ha resultado el tratamiento. Claro, claro, sí, 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 totalmente. Es decir, eso es así. No siempre nos resulta fácil, ¿eh? La verdad es que es muy importante tener una buena relación y colaboración con los centros clínicos que tienen que hacer esto, ¿no? Porque, pues, primero ellos quieren soluciones rápidas. Nosotros a veces estas soluciones nos llevan años. Eso es la verdad. Y luego, pues, una vez que tienen las soluciones, el periodo de ensayo también es largo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, este último que ya se ha ido gestando desde hace bastante tiempo, pero que ahora les han puesto redes neuronales y aprendizaje profundo, ¿no? Esto ha sido, digamos, el final de una historia pero que fue motivada por la misma clínica oftalmológica. Entonces, está muy bien que sean ellos los que nos plantean los problemas, ¿sabes? Porque sabes, ya tienes de antemano garantizado que les interesa. Entonces, eso está bien. Pero sí, ese es un talón de Aquiles, uno de tantos. Alba, atinas muy bien con los puntos débiles. Pues nada, vale, no sé si... Ah, mira, justo tiene una pregunta. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 vale. Bueno, primero, muchas gracias, Sagrari, porque como siempre, muy divertidas tus charlas. Y ahora te voy a hacer una pregunta muy que indulgente a que ver, eres, pero bueno. no, bueno, bueno. No, no, de verdad, se aprenden siempre. Hay una pregunta que tiene que ver con lo que decías tú de la aberración cromática. Dices que tenemos 2 dioptrías de aberración cromática. Y Sí, como bien decías, es que no las notamos. eso es. ¿Por qué crees tú que no las notamos? Bueno, yo ahí te puedo decir lo que he estudiado, ¿eh? Aparte como todos nosotros creo que nadie, o sea, sabemos que tenemos 2 dioptrías de aberración cromática, pero a no ser que seas, por ejemplo, miope y como yo, ¿no? Y veo fatal cuando veo algo con fondo azul, pues y no nos damos cuenta en general. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta en general? Pues yo lo que he estudiado, de gente que ha tratado esto más, es que tenemos esa armonía que decía Helmholtz, ¿no? Y es que, por ejemplo, en la retina tenemos menos cantidad de fotodetectores sensibles a las longitudes de onda cortas del espectro, es decir, a la región azul. ¿Eh? Tenemos del orden, me parece que es la 10ª parte o algo así. Es decir, tenemos Mm. menos, están más espaciados y demás. Con lo cual, dices, bueno, tienen menos peso también, ¿no? Y eso yo creo que es una de las razones importantes, ¿no? De que es un canal que aunque está ahí, tiene menos peso en comparación con el verde o con el canal rojo, ¿no? Creo que hay más. Ahora mismo hay un artículo, hay un par de artículos muy bonitos, uno de Rafael Navarro, que me acuerdo que lo leí con mucho gusto, y también algunos otros de Pablo Artal también, ¿no? En donde abundan esto. Pero luego también ahora me viene a la memoria otra que es también muy interesante, y es que las aberraciones que son geométricas y las aberraciones cromáticas de alguna manera están armonizadas también de modo que colaboran, ¿eh? Es decir, no. eh, Esto es un estudio muy, muy chulo, ¿no? Es decir, cómo unas aberraciones y otras, en el sistema visual humano
pues aunque tienen efectos acumulativos, pero en este caso colaboran, ¿no? Y de tal manera que nosotros en general vemos mejor algo con luz blanca, con fondo blanco, que verlo en luz, a ver, monocromática, si es verde y tal. En principio lo tendríamos que ver mejor, pero el deterioro que hay por tener luz blanca no es mayor que el hecho de tener las aberraciones monocromáticas. No sé si me expreso bien. Sí, perfecto. Pues muchas gracias. Y podría ser también que estamos acostumbrados, digamos, a nuestra propia aberración cromática y que, digamos, el cerebro ya tiene en cuenta esa, esa información o si corrigiésemos, si fuésemos capaces de corregir esa aberración cromática, mejor veríamos. Bueno, si corregimos la aberración cromática veríamos mejor, pero no mucho. O sea, lo que hay que corregir es aberración, por ejemplo, la aberración esférica y la aberración cromática. Entonces sí que se ve mucho mejor, ¿sabes? Por esto que decía de que están como trabadas de alguna manera, ¿no? Colaboran armónicamente. Claro que estamos acostumbrados hay un factor de acostumbramiento, pero que yo sepa, la aberración cromática, la longitudinal, la transversal sí que es más variable de unas personas a otras, pero la longitudinal es bastante parecida en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, no sé si tanto el periodo de acostumbramiento ahí, o sea, el carácter de acostumbramiento pesa. Yo creo que, por ejemplo, en otras aberraciones es mayor, como el astigmatismo. Ahí sí que hay estudios. Por ejemplo, coger el astigmatismo y el mismo astigmatismo, rotarlo un poco, ¿no? O sea, la misma cantidad, quiero decir, pero con una rotación, o cambiar el de un ojo a otro, eso sí que se acusa, porque está rompiendo ese acostumbramiento. De eso hay trabajos muy interesantes del grupo de Murcia, ¿no? De Pablo Artal y demás. Pero yo la aberración cromática no sé si es una cosa de acostumbramiento, sino más bien de diseño armónico, ¿no? De todo el sistema visual. Ujú. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. Así que, pues nada, muchas gracias otra vez, María Sagrario, Gracias a y, vosotras. y nos veremos en futuros webinars. Muy bien.